pero Entonces, una pregunta. Entonces, ¿quiere decir que allí se utilizaría una cédula de elementos estándar y reales para cada centro? una cédula, sí, una cédula de elementos estándar, pero ya tú colocas los centros a la par. Vas colocando, en este caso, Ah, ok. centro de mezclas, centro de envasado de empaque final. O sea, la columna, la cédula de elementos empieza, ya la abrimos hacia abajo, Ujú. ahora la abrimos hacia, Ah, ok. en forma horizontal. Ah, ok. Lo que quiero ir dándoles ya los parámetros, que por ejemplo, si la información la encuentran afuera, significa que es para todos los procesos productivos. Si ya la encuentran adentro del proceso, por ejemplo, si fuera aquí, esta información fuera aquí, quiere decir que es solamente para el centro de mezclas. No sé si me cachas. Sí, Carlos, gracias. Sí, Y y lo que sí tienes que hacer es que en cada centro tienes que buscar tus propios datos. En cada centro vas a encontrar tus propios datos del centro. ok. Pero si está en la parte de afuera, ahí sí esa información te va a servir para todos los procesos. Y aquí es donde se empieza a poner un poco complicado, porque tengo que tener O sea que así tranquilidad. no viene en el examen, Carlos. ¿Cómo? O sea que así no viene en el examen. Bueno, este tema, como es varios centros, un producto, usamos dos centros, pero Ah, ya un examen te viene con tres centros, con tres productos, el estándar. ah, ok. Gracias. Bueno, hablemos del centro de mezclas. En este centro se realiza la mezcla de las materias primas, resultado que da la materia prima compuesta para tipo floral. Materias primas para producir 1000 libras. Siempre que se enfrenten algo aquí, ¿a dónde tienen que ir a pedir auxilio? ¿A la hoja técnica? A la hoja técnica. Muy bien. Entonces se van a la hoja técnica y ustedes preguntan, hoja técnica del costo estándar de producción de, miren, 1 libra de cera líquida. 1 libra de cera líquida. 1 libra de cera líquida. ¿Y cuánto consumo para producir 1000 libras? Todos estos materiales. Entonces yo necesito para 1 libra. Eso es muy importante porque una cosa es la capacidad de la planta y otra cosa es la hoja técnica, que es donde salimos al iceberg, donde salimos al consumidor. Y aquí están las materias primas: agua destilada, concentrado especial de cera, resina, perfumes y germicidas. Y las unidades de medida: kilo, kilo, libra, libra, libra. Y aquí están los costos. Están los costos y están los consumos. ¿Ven? Aquí están los consumos. 150 kilos para producir. 150 kilos para producir. 1000 libras. Y yo necesito hoja técnica de Una libra. 1. 1 libra. Después nos dan la mano de obra. Miren, aquí está la mano de obra. Trabajan 12 obreros y aquí los distinguen. 7 en el primer turno y 5 en el segundo turno, los cuales ganan 1800 mensuales cada uno. No incluye el aboni. Tenemos que agregarle el aboni. Gastos de fabricación. Estos se presupuestaron en 60,000 anuales. Miren, aquí ya me está dando la época del tiempo. Y la capacidad de producción se cuenta con 2 bombos mezcladores que pueden mezclar en 1 hora fábrica 95 libras de mezcla para el tipo floral por cada bombo. Nota: la industria adquirió un contrato para maquilar en el centro de mezclas con la empresa Solo Limpia. La cantidad de 10,000 libras de cera del tipo lavanda. Se dan cuenta aquí, ya les voy a empezar a explicar muy someramente, muy despacio, el tema de la maquila para que ustedes vayan ya entendiendo un poquito en este punto, y cuando ya entremos a varios, ahí sí nos tenemos que volcar del todo. De aquí ya pasamos al centro 2, miren, envasado y empaque final. Este centro llena, tapa automáticamente los frascos, los cuales se empacan en cajas corrugadas de 12 frascos. La materia prima
se utiliza un frasco de 6 onzas con su respectiva tapa, con un costo de 500 el millar, respectivamente. Así también se utiliza una caja corrugada que tiene capacidad para 12 frascos, los cuales cuesta 476 el millar. Y de una nos están diciendo, valores sin IVA. Mano de obra, trabajan 16 obreros, 8 en cada turno, los cuales ganan 240,000. Gastos de fábrica se presupuestaron en 56,000 al año y la capacidad de producción de este centro es de envasar 500 frascos de 6 onzas por hora fábrica. Entonces, aquí yo empiezo, lo importante es que ustedes empiecen a distinguir. El primer centro es granel y el segundo centro es envase y empaque. Operaciones reales del mes de julio 2026. Se trabajaron 25 días en los horarios y jornadas previstas, pero derivado de problemas con un fluido eléctrico, la planta de producción solamente un 95% de su capacidad de producción. ¿Se recuerdan lo que hablamos en Conta 5? Que hay 2 tipos de factores. ¿Cuáles factores son para que la planta pueda parar? Hay un factor y un factor. ¿Se recuerdan que hay 2 factores para que una planta de producción pueda parar? Hay un factor y un factor. Un factor interno y un externo. Correcto, un factor interno y un factor externo. Los factores externos podrían ser corte de energía eléctrica, póngale que se dañe un cargador está cerca de la planta por un rayo eléctrico o un poste que se pasó llevando un camión o un bus, o nuestros operarios no pudieron llegar porque, aunque eso no pasa en Guatemala, pero por ejemplo en otros países asesinan a los pilotos de transporte y entonces los demás pilotos hay un paro de transporte y automáticamente por temas de extorsión, por temas de cualquier cosa, de estallido social, los buses no pueden llevar a nuestros operarios y automáticamente hay un paro de labores en la planta, ¿verdad? Aquí pues vamos a entrar a ISO 32,000, ISO 22,000, que hay que poner buses, pero estamos hablando de una planta que no está con esas condiciones. Entonces es importante que conozcamos que hay factores externos que pueden hacer que la planta pare de trabajar un cierto tiempo, y los factores internos podrían ser sindicatos, aunque eso no está muy desarrollado en el sector privado. Podría ser el abastecimiento, desabastecimiento de materia prima. Podría ser que la materia prima no llegó con las condiciones. Podría ser algún aspecto de abastecimiento de materia prima de la bodega hacia producción, algún daño, aunque la maquinaria tiene mantenimientos preventivos y correctivos, puede en determinado momento fallar una máquina y en lo que la corrigen, pues obviamente no se produce. Y a eso se refiere el 95% de su capacidad real de producción. De ahí nos dan las compras. Aquí ya tenemos que tener claro que las compras están totalmente separadas de los consumos. Entonces se compró 40,000 libras de resina, 10,000 libras de perfume, y después nos dan los consumos. Consumo de materia prima durante el periodo: 17,200 kilos de agua, 21,900 libras de resina, 24,980 libras de germicida, 12,440 kilos de concentrado de cera, 21,990 libras de perfumes, 100,850 frascos con sus respectivas tapas y 8,425 corrugados para frascos de 6 onzas. Nos dan la producción, libras de resina. Aquí es donde hay que empezar a medir estas 95,500 libras, cuántos envases son, ver si esta resina no dejó proceso. Pues en este caso no lo dan. Ya muchos enunciados ya no traen todo el proceso. ¿Por qué?
porque yo lo tengo que determinar. Entonces tengo que estar bien atentos. Tengo 95,400 libras de resina. Ver si caben aquí o no. Y por supuesto el proceso. Miren, y aquí nos dan la maquila. Nos dicen la mano de obra pagada. La mano de obra pagada. Y nos dicen los gastos indirectos de fábrica. Hoy no voy a preguntar si tienen alguna duda porque no traen hoy muchas ganas de platicar, ¿verdad? Entonces, ¿para qué voy a estar ahí molestándolos si no quieren participar en hacer preguntas del tema? Aunque sí deberían, porque cuando ya pasemos a varios, nos va a costar un poquito más si no lo llevamos clareado. Después nos dan las ventas realizadas a crédito durante el mes de julio 2020. Fueron 8,000 cajas de 12 frascos de cera floral de 6 onzas a 44.80 y las unidades maquiladas se facturaron y cobraron al contado. Tomando en cuenta que el empresario dio instrucciones para que el costo de la cantidad maquilada represente el 40% del precio de venta, cobrándose adicionalmente el IVA. Y los gastos de operación, 69,439. Con base en la información anterior, se le solicita que determine su cédula de elemento estándar y real, la hoja técnica del costo estándar de producción de 1 libra de cera líquida, una caja de 12 frascos de cera floral de 6 onzas, cédula de variaciones por centro, estado de resultados para un mes trabajado y su jornalización completa. Insisto, ¿tenemos alguna duda del marco teórico, del enunciado? No, Carlos, muchas gracias. Muy bien. Si no tenemos dudas, pasemos al caso práctico. Vamos a cambiar un poco la modalidad. Como ya es un tema que hemos venido trabajando, vamos a ir armando la cédula en conjunto con ustedes. Sí. 3. Se trabajan. 8.5. 3. No lo tiene.
¿Cómo? Pero no. Bueno, ¿tenemos acceso al Excel? Sí, Carlos. Bueno, empecemos entonces. Ustedes trabajando ahí y yo trabajando acá. Lo que pasa es que si no los hago trabajar, no quieren hablar, no quieren hacer nada, yo ahí sí no me siento un poco perdido con ustedes porque no quieren hablar y yo no tengo el furiosos. Armemos la cédula de elementos a estándar. Y el que no quiera trabajar ni quiera participar, pues ahí sí que. Miren, aquí tienen que colocar ustedes los datos. Y aquí los centros. ¿Qué centro tienen? Tienen el centro de mezclas. Y tienen el centro 2, que tienen el centro de envasado y empaque final. Entonces ustedes trabajemos ahí en sus hojas, en su cuadernito. ¿Y qué sería lo que tendrían que colocar aquí? Vamos a ver, participemos. ¿Qué datos me interesarían? Las horas hombre, Pero antes de las horas hombre, ¿qué dato me interesaría? Horas el número de fábrica. Días trabajados, ¿verdad? ¿Y cuántos días se trabajó? 250 y 250. ¿Y cuántas jornadas de trabajo hay? 2 de 8, 2, ¿verdad? 2 y 2. ¿Y cuántas horas tiene cada jornada? 8 horas, 8 y 8, ¿verdad? ¿Y cuántos obreros? ¿Y cuántos 12, obreros? 12, El primer centro tiene 7 y el segundo 5. 5, que son 12, ¿verdad? ¿Y el segundo? ¿Cuántos tiene el segundo? ¿Cuántos tiene? 8 y 8, ¿verdad? Total, 16. Bueno, ya con eso, ¿qué puedo determinar? ¿Qué puedo determinar con eso? Horas hombre y horas fábrica. Horas fábrica. Determinémoslas entonces. ¿Cuánto nos dan las horas fábrica?
¿Cuánto nos dan las horas fábrica? ¿Cuánto nos dio las horas fábrica? Para el centro de mezclas. $4,000. Bien, ¿todos estamos de acuerdo? ¿Y para el centro de envasado? También 4,000. Muy bien. Ya puedo determinar mis horas. Hombre, ¿verdad? ¿Y cuánto tengo para el primer centro? $24,000. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Estamos todos de acuerdo? 48, perdón. ¿Cuánto? 48,000. ¿Los demás qué piensan? 250 por 8 por 7, 250 por 8 por 5, ¿verdad? 250 por 8 por 7, ¿cuánto será? 14, ¿verdad? 250 por 8 por 5, 10. 14 más 10 igual a 24, ¿verdad? Y en el centro de envasado, 250 por 8 por 8. ¿Cuánto nos da? Y 250 por 8 por 8. 32. 32,000. Muy bien. ¿Vamos bien hasta ahí? Y después tenemos la producción. ¿Cuánto tenemos de producción? Se cuenta con dos centros, con dos bombos mezcladores que pueden mezclar en una hora fábrica 95 libras de mezcla para el tipo floral. 95, ¿verdad? ¿Y cuántas horas fábrica tengo? 4,000. 4,000, muy bien. Quiere decir que tengo una producción de ¿cuánto? 380,000. 380,000. ¿En qué unidad de medida está? ¿Cuál es la unidad de medida que estoy trabajando en esta producción? Libras, ¿verdad? Muy importante tenerlo claro. Y aquí son cajas. ¿Cajas de cuánto? De 12. ¿De 12 qué? Frascos, ¿verdad? ¿Y cuál es la capacidad? Veamos el centro. ¿Cuál es la capacidad de este centro?
500, ¿verdad? 500 frascos. Muy bien. ¿En qué? En una hora fábrica. En una hora fábrica. 500. Lo pueden poner aquí. 500 frascos. En una hora fábrica. ¿Y cuántas horas fábrica tengo? 4000, ¿verdad? Entonces digo 500 por 4000. ¿Cuánto me da? 2 millones, ¿verdad? Pero ¿me interesarán frascos o me interesarán cajas? Cajas. Cajas, ¿verdad? ¿Y cuántas cajas serían? 166.666.666. Muy bien. Entonces ahora necesito sacar el tiempo necesario de producción. Tiempo necesario de producción. ¿Y cuál es mi tiempo? ¿Cuál es mi tiempo de producción? Bueno, me avisan cuando tengan ganas de participar y de estar en el curso, ¿eh? Porque aquí ya es varios centros, uno, entonces ya vimos un centro, un producto, ya es de aplicar el conocimiento. Ya no puedo yo solo darle resoluciones y darle resoluciones y darle resoluciones, porque si no después tengo problemas que cuando ya se enfrentan al examen no saben ni qué hacer. Pero tampoco quieren hablar, no quieren participar, no quieren resolver. Entonces ahí se me complica un poco más el curso. ¿Será que caben las 380,000 libras de producción en las cajas? Si yo digo 380,000 libras por, ¿cuántas onzas tiene la libra? 16. 16, Y si vas a la terminal, ¿cuántas tiene? Como 2, Muy, Tiene. Sí. tiene 12, ¿verdad? Entonces hay que estar uno atento cuando compra porque está cargada la balancita, ¿verdad? Pero tiene 16. Entonces yo digo 380 por 16, ¿cuántas onzas me da? 6.080.000, 6,080,000. Y si lo meto en frasquitos de 6, ¿cuántos frasquitos lleno? Un millón. 1.013.000, 13.333.33. Y ahora lo meto en cajitas de 12. 84.000 pesos. 84.444. Aquí es donde empieza uno a hablar de la estandarización. Lo que pasa es que cuesta explicarlo acá. Voy a hacer mi cuadrito. Vamos a ver si me funciona. A mí me gusta explicarlo más en el pizarrón, pero no hay, ¿verdad? Si yo les digo a ustedes, mi capacidad de producción, vamos a ver, voy a marcar aquí. Esto no se me vayan a desesperar ni les vaya a quitar el sueño. Si ahorita no lo dominan, no hay problema. Estamos claros que este es un proceso y este es un proceso. Aquí tenemos los dos procesos. Tenemos los dos procesos. ¿Qué pasa si mi producción del centro 1, si logro, tiene esa capacidad?
creo que con esto lo puedo hacer. Cuesta aquí, porque aparte de que no soy diestro con el tema de las... Vamos a buscar aquí una que me apoye. A ver si esta tal vez. La producción empieza aquí, pero empieza a decaer. Voy a borrar la anterior. Sí, sí estamos claros ahí con el dibujito que estoy haciendo. Yo empiezo a producir, y llega el momento en que dejo de producir. Y el otro proceso tiene otra capacidad diferente. Empieza a producir y llega hasta aquí, hasta su techo. Si yo les preguntara qué proceso tiene más capacidad de producción, ¿qué me dirían? ¿El centro 1 o el centro 2 si estas fueran las curvas de producción? El centro 2 porque llega al techo máximo. La colega dice, el techo 2 es el que tiene más capacidad de producción que el centro 1. Entonces, muy bien, ella está haciendo una lógica de la figurita que yo dibujé acá, ¿verdad? ¿Y qué pasa si... Vamos a hacer aquí... Entonces, ¿ven esta línea aquí de producción? Este proceso se traslada a este proceso. Este proceso se traslada a este proceso de su producción. Y miren la capacidad del centro 2. Miren la capacidad del centro 2. Es bien amplia. ¿Y qué va a pasar con su materia prima que recibe? ¿La va a poder procesar o no la puede procesar? Sí, la La puede puede procesar. procesar. ¿Y qué va a pasar con este espacio que vemos aquí? Es mano de obra ociosa, ahí entraría la maquila, ¿no? ¿Qué pasaría con esto que les dibujé en amarillo? No tenemos capacidad para poderlo procesar. No tenemos porque no recibimos nuestra materia prima. Esto es lo que tenemos que aprender a maquilar. Entonces vamos a tener este excedente de los costos de conversión en nuestra fábrica que tenemos que salir a ofrecer. Ahora se los voy a hacer al revés. ¿Qué pasa si el primer proceso tuviera esta capacidad? Si tuviera esta capacidad de producción y el 2 tiene esta capacidad menor de producción. ¿Qué va a pasar con este excedente de producción? ¿Qué pasaría con este excedente rojo de producción? O se daña en bodega y se empieza a amontonar esa producción en proceso porque el siguiente proceso no tiene, o pasa lo contrario. Ustedes contratan maquila externa, ustedes salen a la calle a buscar quién les produzca. Pues esto es lo que vamos a conocer como la estandarización de la producción. La estandarización de la producción es el proceso que tenga menos capacidad, el proceso que tenga menos capacidad de producción es el que maneja la estandarización de la producción. Es el que maneja la estandarización de la producción. Puede que la laguna de producción se dé en el proceso 1 o se dé en el proceso 2. Esto es lo que conocemos como laguna de producción. Existe laguna de producción cuando un proceso tiene una capacidad alta de producción
y el segundo o el tercer proceso no tiene la capacidad de recepción. Y aquí, en este dibujito que les hice acá, lo que podemos ver es que aquí hay laguna de producción y en el segundo centro hay cuello de botella. Cuello de botella. Aquí tengo una botella. Por ejemplo, yo tengo una botella aquí. Si la producción viene aquí, ¿qué va a pasar? Hay un cuello de botella y se va a estrangular, mientras que el cuerpo de la botella tiene más capacidad. Entonces, el cuello de botella puede estar hacia el otro centro o puede estar hacia acá, hacia este centro. Por ejemplo, aquí tenemos un cuello de botella invertido que no vamos a poder recibir producción del centro anterior porque no tenemos la capacidad. Si fuera lo contrario, el cuello de botella está hacia allá. El cuello, en el caso de ustedes al revés, ¿verdad? Aquí tengo un cuello de botella que va poquito y aquí lo que tengo es una laguna de producción. Aquí lo que tengo es una laguna de producción. En el dibujo anterior tenía lo contrario. Aquí tenía una laguna de producción y aquí tengo un cuello de botella. Un cuello de botella. No puede recibir toda la producción que este centro hace, no lo puede recibir acá. ¿Cómo sienten la estandarización de la producción? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Estar confrontando los centros a sus unidades de medida. ¿Y cómo se confrontan? A través de la estandarización de la producción. Estandarización de la producción. ¿Y cómo estandarizo? Por ejemplo, libras. 380,000 libras. ¿A cuántas libras equivalen? A 380,000. 380,000 libras por 16 dividido 6 dividido 12 me dice que solamente puede producir 84,444,44 frascos. Y mientras el otro, que son cajas de 12 frascos, tiene una producción de 0.67. 166,666.67 por 12 por 6 dividido 16, 750,000 libras necesita que este proceso le produzca. Entonces, ya teniendo ustedes claro, ya saben que este es el teórico y que no pueden producir 750,000. Entonces, aquí ustedes pueden visualizar el cuello de botella, que significa que este centro va a poder maquilar 84,444 hasta 82,000. 82,222.23 cajas. ¿Y con quién firma el contrato? Veámoslo. ¿Con quién firma el contrato? Con la empresa Centro de Mezclas, con la empresa Solo Limpio, la cantidad de 10,000 libras de cera tipo lavanda. Tipo lavanda. Y eso es poco a poco, vamos a ir aterrizando el tema de la estandarización, pero aquí en adelante sí tienen que participar. Sí tienen que participar porque si no, de lo contrario,
se me van a ir quedando y ya cuando entremos al examen, al segundo parcial, que es de varios centros, varios productos, empezamos a ver una serie de inconvenientes. Vamos a dar unos 3 minutos. A mí lo que me interesa es la parte técnica. En la parte técnica, ¿cómo sintieron el examen? ¿Venía lo que hemos practicado? ¿Venían cosas que no han practicado? ¿O tampoco quieren hablar de eso? No, sí, venía todo lo que practicamos. Bien, Buenas Ceci. tardes, Carlos. Fíjese que prácticamente lo que venía, lo del examen es lo que habíamos practicado durante todas las clases y el repaso que dio el día viernes. Miren, eso es lo que a mí me interesa. Yo, por ejemplo, traducir a PDFs, cosas así, yo no se las puedo enseñar porque no es parte del curso. A mí lo que me interesa es la parte técnica del costo del curso y en el tema de costo. Si ustedes se sintieron incómodos, venían cosas que no se les había explicado o si les colocaron cosas que no habían visto. Eso es lo que yo quisiera que me exteriorizaran en este momento. Si ustedes se sintieron desprotegidos en el tema del conocimiento de costo, ¿verdad? Ya yo no domino cómo hacer un Excel, ahí sí ya no puedo yo hacer mucho porque el curso no es de Excel, ¿verdad? O cómo subirlo al área de exámenes, ahí sí yo no puedo apoyarles porque no es parte del curso. Miren, nosotros como docentes, todos los titulares, que somos cuatro titulares, tenemos la obligación de transmitirle al coordinador exámenes. Yo por lo menos cumplo con mandar mis baterías de exámenes de lo que yo considero que deberían de examinarse y obviamente es el coordinador el que le hace cambios a las propuestas. Tal vez no recibe propuestas de todos los coordinadores, de mi parte sí, yo siempre cumplo y mando mis propuestas, pero ya es el que decide qué propuesta toma para el examen. Pero por eso para mí es importante que ustedes me retroalimenten. Mire que nos venía tal cosa, y eso no nos lo enseñó. Entonces yo ya ahí sí tengo que valorizar y ver qué pasó, ¿verdad? De mi parte, Carlos, creo que el repaso que nos dio fue de bastante ayuda, porque sí venían, en mi caso, el examen que me tocó, las horas máquina que había que utilizar. Entonces, me ayudó bastante con el repaso, ya que de esa forma se resolvió ese caso en específico. Entonces, sí considero que venía lo que habíamos estado repasando, desde los costos estimados hasta un centro, un producto. Y las preguntas, ¿te sentiste confundido? ¿Las preguntas venían congruentes con lo que resolviste o venían preguntas? Sí venían congruentes con lo que se resolvió. Lo único que obviamente había que buscar los datos dentro de todo el Excel que pudimos haber realizado. Entonces, porque eran preguntas como muy específicas. Pero si lo resolvíamos, así que acorde al análisis que se proporcionó o que veníamos trabajando en clase, creo que sí fue bastante congruente las preguntas respecto al caso práctico. ¿Y todos concuerdan con Leonel o alguien que no tenga esa vivencia? Yo coincido con Leonel, de hecho, era solo de leer detenidamente cada enunciado para ir entendiendo el desarrollo del mismo. ¿Y los demás? Sí, el contenido es el que se vio en clase, Carlos. La información fue clara y únicamente pues se debía hacer el análisis para poder responder las preguntas que también eran claras, congruentes con el examen. Muy bien. Bueno, miren, en este segundo parcial
Este segundo parcial es un poco más pesado, es un poco más cargado. De hecho, se les da más tiempo, solo viene un tema. Varios centros, varios productos con coproductos. Yo voy a tratar de que no se toque en este examen, se lo voy a hacer plantear al coordinador. Solo que les demos varios centros, varios productos con estandarización de la producción, con cuello de botella, con laguna de producción, con capacidad ociosa, esas sí tienen que entrar. Y ahorita estamos re bien en tiempo, pero sí tienen que participar, tienen que preguntar porque yo tengo mis enunciados y los tengo resueltos, pero si eso es lo que ustedes quieren, solo resoluciones y ahí ustedes practican, no les va a ayudar. Créanme, este examen sí tenemos que meternos al gym de costos, tenemos que hacer mucha pesa, mucho abdominal. Tienen que practicar mucho porque si no, en este parcial sí, no es que los quiera asustar, pero sí se dan unas masacres. Hay personas que en la cédula elementos a estándar se van quedando. Pues yo no es que no quiera, yo tengo todas mis resoluciones, pero cuando miro que no quieren participar, no quieren hablar, no quieren preguntar, entonces digo yo, pues yo les puedo mandar 100 resoluciones por Excel, pero ahí no hay conocimiento. Carlos, buenas noches. Yo solo tal vez quisiera pedir un favor, ¿verdad? Si es posible. Cuando Ujú. cambiemos de enunciado, la verdad yo soy un poquito más práctica si tengo ya el enunciado